Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe. Este es el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y historias de personas que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de ecosistema. Y es que en realidad la innovación no surge en una empresa sola, una persona ya sola en una empresa, sino es la interconexión y la relación que podemos lograr con diferentes proveedores, cadena de valor, clientes y demás. Y todo esto es un ecosistema. Por eso hablamos de ecosistemas de innovación. Y vamos a hablar con alguien que logró contribuir a construir un ecosistema global de innovación. Y para eso tenemos a Laura López. Lau, bienvenida a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién eres. Gracias, Santi, por la invitación. Estos temas me encantan y me apasiona venir a compartir un poco de lo que sé. Laura es una ibaguereña que desde hace mucho tiempo, por cosas del destino, empezó a trabajar en temas de emprendimiento e innovación. Hoy en día me apasiona lo que hago. Soy una orquestadora de ecosistemas, diría mi rol, y creo que me la creo. Eh, entonces, nada, soy una apasionada por lo que hago, administradora de empresas, siempre he trabajado en estos temas y bueno, una ciudadana del mundo. Cuéntame un poquito, hagamos un poco de doble clic de cómo llegaste al mundo de emprendimiento e innovación. Hay gente que generalmente es por accidente, por serendipia. ¿Cómo fue tu caso? Mi caso fue medio accidental y no accidental. Yo en la universidad, yo soy administradora de empresas de la Javeriana. Y en mi época, en los últimos semestres, te tocaba tomar un énfasis. Y yo tomé, no sé por qué, o sea, trato de hacer memoria y no sé cuál fue como la razón. Tomé un énfasis en gestión del conocimiento y emprendimiento. Y emprendimiento era muy desde creación del proyecto de vida personal y demás, pero a mí siempre me ha gustado mucho la educación, las universidades. Yo vengo de una familia donde mi papá toda la vida ha trabajado en educación, rector de universidades y demás, y entonces yo me veía muy como en ese camino. Tuve mi práctica en una universidad en Perú y monté porque me salió y era una práctica en el Centro de Emprendimiento de una universidad peruana y allá conocí el mundo del emprendimiento como en la vida real porque hacíamos una transferencia de conocimientos del modelo de EAFIT a esa universidad. Entonces ahí empecé a aprender semilleros de investigación, concursos de ideas, todo eso. Pero lo curioso fue que cuando yo acabé la práctica dije, no quiero trabajar en universidades y tal vez no quiero trabajar en temas relacionados con emprendimiento y salí como con esa decisión súper clara. ¿Por qué? No sé, porque quería como, a mí siempre, yo creo que desde que elegí la carrera me gustó el mundo empresarial, ¿sabes? Como probarlo y a mí me gustaba mucho recursos humanos, todos los temas de cultura, talento. Entonces creo que ese era como mi poquito de decir, no, yo también me imagino que un poco de esa rebeldía interna de toda la vida en universidades, viendo a mi papá, entonces voy como a irme a empresas. Y yo llegué acá, me faltaba una electiva para graduarme, una electiva que veía virtual en su momento. Y la persona que era, digamos, la persona que manejaba el tema NEAFIT de emprendimiento me llamó y me dijo, quiero que se venga a trabajar conmigo. Yo no me había graduado y yo había tomado una decisión de no voy a trabajar en emprendimiento. Entonces ahí empieza el cerebro como, fue madre, no me he graduado, pero me están ofreciendo trabajo en unas buenas condiciones. EAFIT es una super universidad. En ese momento, pues eso fue en el 2000, voy a revelar aquí la cédula, en el 2010, 9 para empezar el 10. Y entonces, no, pues hay que aprovecharlo, o sea, ¿cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? Igual no era que el tema no me gustara, sino era más como un deseo de probar otras cosas. Y ahí me metí en el mundo del emprendimiento. Aprendí mucho con esa persona, con ese señor, él se llama Jorge Mesa. Yo creo que una de las personas que más sabe de emprendimiento o que más en su momento se destacaba en esos temas. Y me metí mucho en el emprendimiento universitario, pero también en el emprendimiento de base tecnológica y científica, porque aprendí spin-offs, investigación, transferencia de tecnología, pero todo lo que era como articular ese mundo del emprendimiento universitario para crear como ideas, para crear emprendimientos. Y claro, en ese momento pues lo que tú veías en Medellín no lo veías en Bogotá jamás en la vida.
Y nada, y empecé como, después de eso estuve en el Rosario unos años porque me aburrí un poco de Medellín, se me quedó pequeño en el sentido de yo quería como más grande, más de todo, y pues evidentemente era la rola en el mundo paisa, y eso que vivo muy agradecida con el mundo paisa porque siempre me ha aceptado muy bien. Y me vine al Rosario, ahí me gané una beca y me fui a hacer mi maestría, que fue una maestría, fue un MBA, pero el énfasis era en innovación y tenía un componente muy interesante, y es que venía de innovación muy corporativa, ¿sabes? De innovación en las empresas. Entonces hice, por ejemplo, mi pasantía de la maestría en un mundo que para mí era muy raro, pero era chévere porque era un mundo muy empresarial, que fue en una acería de aceros especiales. Le producían aceros a la Fiat y a las empresas, digamos, de producción de carros en Italia y en Europa. Entonces ahí entré como en un mundo súper cool de la innovación aplicada en el mundo real. Y nada, llegué acá después de mi maestría y me metí en un mundo intermedio que fue muy chévere, que fue la Andy. Ahí estuve 5 años larguitos, manejando toda esa comunidad de emprendedores de la Andy, el futuro, entendiendo qué era, qué hacían. Y bueno, y ahí se fueron dando las cosas. Ahí empecé obviamente a entender mucho más de cerca, digamos, indirectamente. Ahí fueron mis primeros temas de ecosistemas, de innovación, de orquestación de ecosistemas, porque al final esa dinámica gremial te pide mucho de eso. Lo que pasa es que no lo llamas orquestación de ecosistemas, sino No le pones nombre. lo llamas dinámica gremial, o lo llamas construcción de condiciones para emprender, ¿sabes? Una mano de cosas. Y nada, la verdad, estando ahí, un día recibí una llamada de la persona que fue mi primer jefe aquí en grupo, que me dijo: nada, me recomendaron tu hoja de vida, estoy buscando una persona con este perfil y creo que tú eres. Y dije: uy, pucha. Y bueno, y aquí estoy, y creo que sí he sido. Espero que digan lo mismo. Pues bueno, es una gran trayectoria que mira que es muy emergente también, pero también todo va llevando al siguiente paso, ¿no? O sea, todo como que empieza a encajar en retrospectiva. Y Lau, para empezar a hablar de la temática del capítulo, entonces empecemos desde como definición general, qué es un ecosistema de innovación y eso por qué es importante para una empresa. Definiciones hay muchas formas de entenderlo, pero yo creo que los ecosistemas son como esos espacios en donde muchos actores o diversos tipos de actores son capaces de interactuar para generar valor en sus relaciones. Me acabo de inventar esta definición. Eh, y en la teoría tú encuentras muchas teorías, pues las que tienen cinco tipos de actores, 6 tipos de actores, 7 tipos de actores, y hay unos que hablan de ecosistemas de innovación, otros de emprendimiento, otros hablan de ecosistemas CTI. Es decir, eso es como el interreino de todo lo que pasa ahí en esa mezcla de actores que tienen unas relaciones para generar valor. Y así es como nosotros lo entendemos hoy. Entendemos los ecosistemas como esos espacios o esos territorios o esos lugares hoy en día incluso como muy etéreos, muy virtuales, de lo que se puede generar, de esas comunidades que se pueden generar, en donde evidentemente conviven como los solucionadores o las ideas o ese potencial de crear con esa necesidad de solucionar problemas y de poder atender como esas necesidades que tiene el mercado. ¿Y por qué los ecosistemas para las empresas? Pues yo creo que eso parte de un reconocimiento y es de una vocación de humildad de cualquier empresa, de decir: yo no puedo solo, o yo lo hago mejor estando acompañado, o lo hago mejor si me apalanco en conocimiento y en capacidades que yo no tengo desde afuera. Y al menos en nuestro caso ese fue como parte del driver, ¿sabes? Somos una empresa que tiene, o pues el Grupo Energía Bogotá es una empresa que cumple 130 años en el mercado, una empresa que no tiene tradición en I+D. Es decir, nosotros per se internamente no tenemos la capacidad de desarrollar cosas en un sector, digamos, relativamente, creo yo, que en temas de I+D poco desarrollado en nuestro contexto. Yo no creo que tengamos mucho desarrollo frente a temas del sector energético y demás. Y entonces la primera apreciación fue decir, pues
si no tenemos estas condiciones al interno, si tenemos que crearlas, pues tenemos que salir a conectarnos y salir a buscarlas. Y en eso se ha basado como esa necesidad de estar conectados con los ecosistemas y en esa vocación de querer conectarnos con los ecosistemas, porque al final yo creo que cuando decides conectarte lo haces porque eres consciente que vas a capturar un valor, pero deberías hacerlo consciente de que tú tienes que entregarle un valor al ecosistema como organización, porque no puede ser solo, ¿sabes? Tú no solo exprimes, tú inyectas. Y ahí yo creo que fue una visión, en realidad yo soy, digamos, el grupo, su estrategia de innovación existe hace 4 años, o sea, hace 4 años y medio. O sea, nació con... Sí, somos un grupo, o éramos un grupo como de 4 personas, digamos, que fuimos entrando como poco a poquito. Yo fui la última que entró en ese grupo, pero estaba como una persona que ya estaba en el grupo, después una persona que trajeron, que era la que lideraba, digamos, el equipo, otra persona que contrataron y somos como ese equipo founder de innovación. Hoy seguimos estando 3 dentro de la compañía. Y siempre nació como con esa visión. Yo me voy a enfocar mucho en temas de cultura, de generar esas capacidades, de generar el ambiente propicio para que la innovación se dé en una organización de estas características, de 130 años, con presencia en diferentes países, con 2 sectores involucrados de alguna manera, energía eléctrica y gas, pero digamos, sin cliente y con cliente final en sus negocios, porque estamos en transmisión y transporte y distribución y comercialización. Y por el otro lado es, pues, si yo le voy a ayudar a esa empresa a solucionar sus problemas, lo tengo que hacer de una forma rápida, fácil, ágil, en donde pueda capturar mucho valor. Y esa, digamos, yo creo que esa fue nuestra tesis y de alguna manera sigue siendo nuestra tesis en términos de cómo a través de los ecosistemas traemos valor para la organización. Shlau, mira que yo algo de lo que dices me queda mucho y es las organizaciones puede que hagan parte de ecosistemas sin ser conscientes y hay otras, como en el caso de ustedes, que conscientemente dicen cómo me conecto para intercambiar valor, ¿no? No solo lo que dices, no solo ser taker, sino también ser giver y en ese intercambio de valor hay una multiplicación. Sin duda estoy completamente de acuerdo de que es desde la humildad de decir, no, pues no todo lo puedo, si no tengo capacidad de investigación y desarrollo, pues ¿dónde está? Es como cuando esa frase que odiamos los que trabajamos en innovación, que nos dicen, siempre lo he hecho así, y eso es como, entonces usted ya descubrió la mejor forma en el mundo que hay para hacer algo y es aceptar que no, que muy probablemente eso, pues hay maneras diferentes y relevantes de hacer eso. Entonces ahí entendemos la definición y el por qué, y es tener o ganar unas capacidades intercambiando algo. ¿Cómo es ese proceso? O sea, tú llegaste al Grupo Energía de Bogotá, primer día te dieron tu pocillo, que ya tienes pocillo, no, y espera el del Grupo Energía, ¿y qué hiciste? O sea, me da mucha curiosidad. Como decir, bueno, Laura, usted tiene que crear un ecosistema. ¿Cómo fue esa conversación y cómo fue ese paso a paso? Porque creo que le puede servir a otras personas que están empezando. Y también mencionaste algo muy importante y es depende del nivel de madurez de la organización, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí, en como nosotros lo abordamos, siempre hay una decisión para conectarnos con los ecosistemas, hay una decisión para desarrollar nuestra conexión, nuestra orquestación de ecosistemas, pero el cómo lo hacemos es a través de la innovación abierta, ¿sí? Y ese cómo lo hacemos, en nuestro caso, pues nada, partió de una definición que hicimos de una hoja de ruta de corporate venturing, ¿sabes? De innovación corporativa, en donde había una serie de vehículos de innovación abierta, en donde había una alineación con unas necesidades de la organización y demás, pero digamos que para nosotros empezó a volver como el cómo diseñar una hoja de ruta que nos daba un plan de acción frente a cómo me voy a conectar yo con esos ecosistemas. Y ese cómo fue la innovación abierta y ese cómo fueron esos programas de innovación abierta que creábamos nosotros en su momento.
de alguna manera teníamos claros los territorios en donde queríamos estar, que eran los focos de innovación en los que queríamos estar. Entonces había unos focos definidos para cada uno de los sectores, con una intersección en el medio de esos dos sectores. Y cuando hablo de dos sectores hablo como de energía eléctrica y gas, que son como nuestros dos mundos. Sí. Energía al fin y al cabo, pero la dinámica es muy diferente. Y había, digamos, desde esos territorios de innovación, por llamarlos de alguna manera, o focos de innovación, bueno, cada quien los llama de alguna forma, había una necesidad de solucionar unos problemas y empezar a mostrarle a la empresa que había formas diferentes de resolver esos problemas o de atender esas necesidades y enseñarle una manera diferente de hacer las cosas. Yo creo que en nuestro caso, y creo que en todas las organizaciones de alguna manera partió siendo un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Yo le voy a enseñar a la organización, pero le voy a enseñar a los equipos cómo deben hacerlo, les voy a enseñar que se puede innovar de manera segura. Esto fue súper importante. Y ahí yo creo que hubo, digamos, una visión interesante, y fue el cómo yo le voy a enseñar a la organización a hacerla, pero el cómo me voy a conectar yo con ese ecosistema es porque tengo una persona que viene del mundo de los emprendedores. Realmente mi mundo eran los emprendedores, el día a día de los emprendedores, porque sufren, qué les pasa, todo. Y cómo le voy a enseñar yo a esta organización a entender esa realidad y ese mundo de los emprendedores. Nuestra primera, digamos, versión de ese relacionamiento con ecosistemas y esa innovación abierta estuvo súper enfocada a startups. Entonces buscábamos conectarnos con startups. Y vuelvo y digo, ahí depende mucho de cómo estructures el ecosistema. Nosotros adoptamos de alguna manera un modelo del MIT que habla como de 5 tipos de actores. Uno de esos son los solucionadores, las universidades, las entidades de capital de riesgo, el gobierno y los grupos corporativos, que era donde estábamos parados nosotros, pero adoptamos o priorizamos más que adoptamos la decisión de trabajar con los emprendedores, y de ahí salió pues toda una estrategia de gestionar programas de innovación abierta, convocatorias para conectar. Ese fue nuestro primer cómo. Y ese cómo hoy en día sigue estando presente. Ese cómo tenía una lógica, y es: yo soy una organización en el sector energético, una empresa multilatina, una empresa que incluso muchas veces, si yo te pregunto qué es Grupo Energía Bogotá, todo el mundo dice, ay, es Enel o es Codensa, ¿sabes? O sea, es una empresa difícil en el posicionamiento porque nuestro nombre nos ubica como geográficamente en un lugar específico. No necesariamente nos ubican, ¿sabes? No nos ubican como una multilatina con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, ¿sabes? Entonces partió como de esa base de decir, oiga, aquí debe haber una estrategia programática, y ese programático nos debe asegurar que los programas van a largo plazo, porque nuestra visión no era conexiones de hoy yo me conecto con Santiago para resolver un problema y no vuelvo, sino cómo me conecto yo permanentemente con ese ecosistema o con ese actor o en esa relación. Y así nació, digamos, de una lógica. Obviamente esto es de la mirada de ecosistemas, detrás de eso había todo un sistema de innovación, pero pues que se iba creando en la marcha, y nació pues como con esas primeras victorias tempranas, ser el primer venture client creado en Colombia en el sector energético, incluso me atrevo a decir que el primero en Latinoamérica creado como venture client para el sector energético. Entonces empezar a introducir también un nuevo término, una nueva forma de hacer innovación que era venture client, y por el otro lado empezar a preparar a la organización para que pudiera conectarse con esos actores. Lau, hay paréntesis, porque muchas personas, o sea, la audiencia de este podcast son líderes de innovación, equipos de innovación, y yo no quiero que al escucharte digan, no, es que yo mañana le voy a proponer a mi jefe que tenemos que hacer un venture client. Entonces, No. porfa, defínenos qué es un venture client para que todos vayamos en el mismo nivel, y eso es de organizaciones que están, de hecho, por favor, escuchen el episodio con Sebastián Castrillón de Stratec, que es que trabajaron con ustedes también para entender un poco más de estos mecanismos, pero acá quisimos traer el otro lado de no el consultor, sino el corporativo. Un venture client es una de esas 1000 metodologías que existen en el mundo para conectarse con startups. Traduce ser el cliente pionero,
Y nace de, o sea, es una metodología que nace de decir hace 20 años más o menos, la forma en la que las corporaciones o la forma tradicional en la que las corporaciones se conectaban con los emprendimientos era invirtiéndoles a través de equity. Y una relación de equity es una relación en donde no necesariamente capturas el valor en el inmediato plazo. Entonces, Venture Client se lo inventan BMW con su iniciativa Garage, algo Garage, ya no me acuerdo, o Mercedes, no me acuerdo. No, BMW, BMW. ¿sí? Bueno. Se lo inventan como el Garage Accelerator, una cosa así, era como su iniciativa, y se lo inventan para ser una metodología donde tú capturas el valor de manera más temprana antes de entrar en otro tipo de relación con el emprendedor. ¿Y cuál es esa forma? Resolviendo problemas o resolviendo necesidades. ¿Tú qué haces? Te vuelves el cliente pionero, digamos, en la lógica te vuelves el cliente pionero de esa startup. ¿Por qué? Porque yo te contrato, yo busco formas de tener tu servicio, de tener tu producto, de apropiarlo y ayudarte a terminar esas fases de desarrollo del producto. La relación es gana-gana. Yo capturo el valor tuyo porque tengo tu novelty, porque tengo tu capacidad de innovar, porque tengo tu agilidad, porque tengo todo lo que las startups tienen en agilidad y demás, pero yo tengo el mercado. O sea, yo tengo la experiencia técnica, yo te puedo decir, esto no es por aquí, el modelo de negocio podría ir por allí, ¿sabes? Y construimos de manera conjunta. Yo creo que hoy en día, en la práctica, después de 20 años, los venture clients existen, ¿sabes? Yo creo que se ha vuelto como un genérico para llamar una forma como retos de innovación abierta, ¿sabes? Como otro genérico. Y nosotros, por ejemplo, tomamos una decisión en su momento de vamos a usar el venture client para hacer el espacio que provoca la organización, para traer las cosas que son más locas, para traer las cosas que están un poco más alejadas al core, siendo hoy en día, nuestra estrategia de innovación sigue siendo muy enfocada al core, ¿sabes? A apoyar al core, apoyar a la operación, a ser más eficiente, a ser más óptima, a funcionar de mejor manera la operación. Pero el venture client era ese espacio como para pensar en cosas un poquito diferentes y para atraer a personas, pues a solucionadores, startups que tuvieran cosas un poquito más locas, de alguna forma, locas dentro de la locura que esto nos permite. Y por el otro lado teníamos unos retos de innovación abiertos, una metodología muy estructurada de definición de retos o de identificación de problemas, en donde tú buscabas, si lo quieres ver, incluso solucionadores un poco menos disruptivos, sí innovadores, que te ayudaban a solucionar las cosas que tú ya habías intentado solucionar y no habías podido. Entonces eso es un venture client y así es como nosotros lo fuimos apropiando y lo fuimos adaptando. ¿Qué pasa? Aquí no hay una fórmula única. Si tú vas y analizas los venture clients que se han creado, cada uno tiene como su estrellita de lo que es, de lo que lo hace especial. El nuestro, por ejemplo, es el espacio donde reunimos los desafíos de todas las empresas nuestras, es decir, es el espacio donde todas las empresas, que son 8 o 9 empresas, depende de cómo uno haga la cuenta, se ponen de acuerdo en cuáles son sus desafíos comunes del sector, y ahí traemos solucionadores que tengan propuestas para esos desafíos comunes. Lo otro es una ventanilla abierta de unos retos de innovación en donde mi problema yo equipo técnico, en cualquier momento del día y de la vida puedo presentarte mi reto y mi necesidad y yo salgo y te busco. Entonces ahí se empieza como, mira que esa hoja de ruta, obviamente eso no nació, nació conceptualmente un poco así, pero se ha ido perfeccionando en términos de para qué es un programa y para qué es el otro, qué se diferencia uno versus el otro, pero ahí está, esa fue un poco nuestra fórmula y nuestra receta de apropiar una metodología muy fácil, incluso, y esto puede ser una recomendación, yo creo que a nosotros nos sirvió mucho en su momento apropiar esas metodologías muy establecidas para mostrarle a la organización que no éramos nosotros los que nos estábamos inventando este tema, sino
mire que esto existe en el mundo, ¿sí? Si yo voy y veo a Red Eléctrica de España y voy y veo a todas las empresas pues sector energético y veo mis competidores aquí en Colombia, EPM, ISA, Ecopetrol, ¿sabes? Cuando empiezo a ver me doy cuenta que cada uno de ellos tiene una serie de vehículos o una serie de programas o una serie de mecanismos de innovación que usan para promover la innovación. Entonces es como una forma de decir, mire que esto ya está probado y está probado en empresas de nuestro sector. Claro, claro. De hecho, mira que traer esa metodología para tener credibilidad inicial, que es como cuando un emprendedor dice soy el primero en el mundo que lo está haciendo y uno piensa que eso es una buena idea, que eso es algo bueno, pero no lo es, sino tener demostraciones de otros haciéndolo en el mundo, sea localmente o globalmente, permite generar esa primera credibilidad y después empieza a hacerse el Frankenstein que es, ah, venga, esto funcionó acá por la cultura, las condiciones y demás. Entonces, em, creo que es una buena forma de armar ese modelo sin que se queme, sin tener resultados, ¿no? Porque eso Sí. también a veces puede ser, no, si no se hace bien. A mí me pasó, yo intenté hacer cosas de innovación abierta y un fracaso por temas culturales. Y mira que para nosotros fue como nos vamos a comer la torta en tajadas pequeñas, ¿sí? Para mí o para nosotros la tajada pequeña era en lo que buscábamos hacia afuera, como con mucho foco en lo que buscábamos hacia afuera, y la tajada grande era que pues queríamos abarcar, digamos, queríamos tocar a todas nuestras empresas, mostrarle a todas nuestras empresas el valor, conectarlos con cosas que ellos nunca habían visto. Entonces partimos de una estrategia donde incluso pues no estábamos solos, nosotros fuimos la primera utility latinoamericana en participar en una de las iniciativas de ecosistemas de utilities más grandes que hay en Estados Unidos, que se llama Incubate Energy Labs. Ninguna otra había participado ni participa actualmente. Entonces era ahí, yo a ti, organizaciones, te traigo valor de conectarte con 13 utilities top en Estados Unidos que están teniendo los mismos, en Norteamérica, porque había canadienses también, que están teniendo los mismos problemas, ¿sabes? Entonces era un poco como en esa forma de yo te voy a enseñar a hacer las cosas de manera diferente y te voy a enseñar de alguna manera a hacerlas de forma segura, ¿sabes? Como de forma controlada, entendiendo que los fracasos también son un éxito, o sea, el piloto que no se valida es un éxito, la relación que no se da te está evitando quemar, digamos, tiempo en una relación de mucho más largo plazo. Luego ahí partió también nosotros como equipo a adaptar un modelo de tenemos que probar rápido, tenemos que hacer cambios dentro de la organización para permitirle que todos esos programas y esas cosas surgieran hacia afuera. Si no, pues si no iba a ser muy complejo. Ahí me surge la curiosidad porque me hablas, por ejemplo, de España y parte del capítulo es el ecosistema, no solo el local, sino ustedes, o sea, por qué se abren a decir, oiga, vamos a ver en el mundo. Y cuando yo estuve en Infiltrados allá viendo eso, y yo dije, yo quiero que le cuentes a todos esto porque me parecía una locura ese modelo. Entonces, cuéntanos por qué global y un poquito del modelo se llama Upstars, Stars Up. Stars Up, de como algunas cosas que tiene creo que le puede servir como inspiración a muchas de las personas que escuchen. El global se volvió un aprendizaje, digamos, y el global se volvió parte de nuestro apellido después como de la primera ola de esa estrategia de ecosistemas. Nosotros nacimos, digamos, empezamos como con una tesis muy enfocados en, pucha, tenemos que generarle valor a los países en donde estamos. Colombia, Perú, Guatemala, Brasil en ese momento estaba muy nuevo dentro de nuestro negocio, entonces no lo tocábamos tanto, pero teníamos un piecito ahí puesto. Y teníamos esa relación que había sido como la relación estratégica con Estados Unidos. Y teníamos una conexión, digamos, de estar viendo lo que pasaba en Israel. Todos conocemos como ese potencial que tiene Israel de creación de empresas, nuevas tecnologías y demás, y en el sector energético tienen cosas pues muy interesantes. Entonces era como eso, pero eso nació como de lo que teníamos a la mano, ¿sabes? Nació porque orgánicamente era eso, era lo que había. ¿Qué pasa cuando nosotros
empezamos a entender mejor las necesidades de nuestras empresas, los problemas que tiene nuestro sector, nos empezamos a dar cuenta que esto era un ecosistema muy de nicho. Entonces, el primer cambio en esa estrategia fue darle un foco. Yo hoy en día hablo de un ecosistema global, pero es Energy Tech y Climate Tech. Yo ya no hablo de un ecosistema de startups global, porque me di cuenta que no es, ¿sí? Yo necesito ponerle mi apellido, mi foco sectorial, para generarle valor a las empresas, a mis empresas, a mi cliente interno, generarle valor en lo que yo estoy trayendo. Primer como descubrimiento de alguna manera. Cuando tú entiendes eso, que parece obvio, pero pues no, ¿sabes? Porque no necesariamente es tan obvio. Cuando entiendes eso, es como siguiente paso, ¿qué hay en Latinoamérica de eso? Hay muy poco. No sé, hace 2-3 meses que salió el artículo de Forbes de las 100 empresas había hay una empresa que fue como una reflexión. Yo dije, miércoles, aquí hay algo, ¿sabes? Aquí vamos por el buen camino nosotros en una estrategia de ecosistema global. Hay algo que tenemos que seguir desarrollando en Colombia, y es que en esas 100 empresas para ver en el 2026, no me acuerdo cómo se llama el artículo, hay una del sector energético. ¿Qué era? Alguna de estas, sí, no me acuerdo si o Click, no sé, no me acuerdo, alguna, pues una, no quiere decir que sea la única que hay muchas más empresas, pero tampoco es que representativo. Tampoco es que haya 100 empresas, no. Claro. Y si tú vas a Perú, que es un ecosistema más chiquito, pues menos. Yeah. Y si vas a Guatemala, 0. En Brasil hay mucho más. Pero ahí hay un componente, además, es que Brasil no nos mira a nosotros por potencial de mercado, no somos tan interesantes para los emprendedores necesariamente. Los emprendedores brasileños están pensando en irse para otro lado, entonces tú empiezas a jugar como con tus assets. ¿Y cuál era, por ejemplo? Bueno, y teníamos todo ese mundo Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, donde hacíamos, no sé, screening de 100 compañías al año súper enfocadas en el sector energético. Pero era convénzalas de, oye, es tu puerta para entrar a Latinoamérica, haz un piloto conmigo y es la alternativa para que llegues a Latinoamérica, para que conozcas este sector, bueno. Y digamos que ahí, dicho de alguna forma muy coloquial, se nos quedó chiquito el ecosistema, ¿sabes? Se nos quedaron chiquitos nuestros países. Empezamos a entender que en el mundo había muchas más cosas que no estábamos viendo, porque ya en las convocatorias veíamos que apareció una empresa por allá en España, que apareció una europea, que hay muchas cosas que están pasando en Asia, ¿sabes? Empezamos como a ver y dijimos, hagamos un alto en el camino, actualicemos esta estrategia, y el actualizar la estrategia partió de decir, nuestro foco es global, porque hemos tenido una premisa desde el primer momento y ahí se materializó mucho más, y es que no hay una razón por la que yo no me pueda conectar con el mejor talento del mundo para solucionar mis problemas. O sea, yo tengo que poder conectarme con el mejor talento del mundo. El talento del mundo son esas soluciones y esas tecnologías que no tenemos acá. Y ahí digamos que entonces Europa se vuelve un foco bien interesante y se pega a una decisión estratégica nuestra y de negocio, y es, nosotros tenemos un socio de negocios en España que es de Red Eléctrica España, Redeia, y sumado a eso estábamos siguiendo nuestra hoja de ruta, empezando a tener como nuestros pinitos en inversión, en temas de CVC y demás, con una inversión en un fondo que está en España. Y entonces dijimos, España es un lugar, ¿sabes? España es como nuestra puerta de entrada a Europa, y eso se sumó como con conocer cada vez más el ecosistema, entender que había relación, eventos muy grandes que hay en España, o sea, todo lo que hay y toda como la puerta que es. Y ahí se da una nueva definición en donde decimos, yo hoy en día, digamos, en mi estrategia, eso no lo teníamos tan claro en el momento cero. Yo hoy en día tengo unos ecosistemas priorizados para atraer valor y unos ecosistemas priorizados para desarrollar o para dejar ese valor. Esos siempre serán los países en donde estamos, y es como yo contribuyo a actividades en el ecosistema, en eventos, cómo me vuelvo vocero, cómo soy localmente como activo en esa construcción de ecosistemas, así no necesariamente
me vaya a traer la solución en energía que yo estoy buscando, que es la realidad, digamos, de lo que nos puede pasar hoy en día, y cómo en el mundo yo traigo el valor, y cómo en el mundo yo conecto. Y entonces ahí se nos abre toda la puerta a Europa. Eso tiene unos países definidos: España, Alemania, Inglaterra. Y mira que cambia el rol de algunos ecosistemas. Por ejemplo, Norteamérica sigue siendo un ecosistema priorizado, pero para ver, porque empiezan a haber también unas barreras de conexión, que sabes, el idioma, la cultura. Por ejemplo, sí, ahí tuvimos muchos aprendizajes. Yo digo, molestando, que mis primeros 2 años en el GEP, o mi primer año en el GEP, mi segundo trabajo era traductora simultánea. Pone una mano a equipos técnicos a colaborar con startups. O sea, es que el primer año nosotros hicimos pilotos con startups de Portugal, Estados Unidos, Francia. Solo una era colombiana, como en el primer batch. Después entraron como 4 más colombianas, pero entonces seguía habiendo más Estados Unidos, ¿sabes? Y eso era traducción simultánea, o sea, era nuestro rol. Es una razón que no debería ser, ¿no? El idioma no debería impedirme conectar. Pero mira que no fue un impedimento para nosotros, porque no, claro, nuestra premisa de no hay impedimento, no hay razón por la que yo no me pueda conectar con el mejor talento. Laura, tienes que traducir las reuniones, traduce las reuniones. Tienes que inventarte con el área de contratos, con el área de abastecimiento, tienes que cambiar tu manual de compras. En el primer año cambiamos nuestro manual de compras para poder conectarnos. Tuvimos que mostrarle a la organización que era ser startup friendly, y nos volvimos startup friendly. Cambiamos nuestras políticas, cambiamos nuestra forma de conectarnos, buscamos formas de conectarnos más rápidas. Yo me demoro 3, 4 meses contratando una startup. Hoy en día tengo vehículos que me permiten en la primera fase del proceso hacerlo, que es que a las startups se demoran, no sé, 2 meses registrándose en el sistema de proveedores. Pues ya tengo un nuevo sistema que les permite registrar, ¿sabes? Eso es, y es una premisa de no hacer nada no es posible. Y vuelvo y digo, yo no puedo ser el stopper de darle acceso a la organización al mejor talento que haya en el mundo para resolver sus problemas. Claro, me parece muy valioso eso, porque muchas organizaciones ni talento ni fuentes de conocimiento. Entonces, no, es que no hablamos inglés, entonces no leemos papers de no sé qué. No, es que yo no sé qué están haciendo las empresas de energía en, no sé, en Japón. Es quedarse, es ponerse como una barrera limitante que me está quitando oportunidades. Le doy mucho valor a eso. Y aparte, eso que dices de ser startup friendly, que lo mencionaste rápido, es cómo yo organizo la organización para poder operar, ¿sí? Porque pues la burocracia era una tecnología antes, pero ya con todo lo que ha pasado en evolución tecnológica y TIC, pues hay que rediseñar esa organización para que hayan procesos que permitan que eso no muera en el inicio. Y me alegra mucho esto que lo digas, porque ser startup friendly, una empresa que cotiza en bolsa, que tiene los ojos del mercado ahí enfrente, que es medio mixta, pública y medio raro, pero que tiene mucha regulación, que tiene CREC, que tiene muchas cosas. Y si se puede, y a mí me dice, oiga, si el Grupo de Energía de Bogotá puede, entonces cualquier empresa puede. Y se puede cuando hay decisión, se puede cuando hay vocación de cambio, y se puede cuando hay un liderazgo que te permite y que te da espacio para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas dentro de lo que está bien hecho para nosotros, para cambiar las cosas dentro de lo que es seguro, y para cambiar las cosas dentro de lo que para todos nuestros stakeholders es una seguridad de que lo estamos haciendo bien. Entonces, hoy en día todas esas formas de lo que hemos hecho es dentro del proceso adecuado, dentro de la política, dentro de lo que nos hace la política empresarial, digamos, los manuales, los instructivos, todo lo que nos asegura que lo estamos haciendo de la mejor forma para la organización, para el contexto de la organización y para nosotros tener el mejor valor posible. Y eso es un mindset organizacional. O sea, la verdad es que uno, ¿sabes? Yo creo que ahí es como uno de los mejores ejemplos de las organizaciones que son ambidiestras. Yo creo que si al GEP le tocara presentarse, no se presentaría a sí mismo como una organización ambidiestra, pero cuando tú empiezas a entender esta mano de cosas, dices, pucha, o sea, es una organización que
por un liderazgo muy claro de no hacer nada no es posible, tenemos que transformarnos, necesitamos la transformación digital, necesitamos la innovación para estar a la vanguardia de lo que está pasando, pues nos salimos un poquito del core del día a día, de, ¿sabes? De la regulación, del proyecto, de todo, para pensar como organización cómo preparamos ese ambiente, cómo generamos esas condiciones para que la innovación sea un motor del cambio y de la transformación y no para que sea un dolor de cabeza más o un pain point más dentro de la ecuación, que es parte de lo que realmente creo que hace entretenido seguir estando aquí, ¿sabes? Que hay una organización que está decidida a cambiar, que hay una organización que está decidida a transformarse, con todos sus dolores, con todos sus arequipes, ¿sabes? Con todo, pero que está decidido a hacerlo. Es que si fuera fácil, siempre lo decimos, no es fácil. Y también me parece muy curioso porque es una organización de una tecnología de segunda revolución industrial que pasa por la tercera y ahorita por la cuarta y se sigue transformando. Entonces me parece increíble. Lau, te quiero preguntar si nos puedes contar de estos 4 años que llevas ahí, un proyecto que te digas, fue pucha, ese proyecto la sacamos del estadio, que puedas contar, o en términos generales, como de los beneficios de la innovación abierta. Más que el proyecto, te voy a contar como una de esas victorias que uno dice, pucha, esto ya demuestra que yo estoy logrando lo que quiero y no es el resultado del proyecto per se, sino es como el todo. Cuando yo llegué al GEP, una de nuestras empresas tenía unos territorios muy claros, muy definidos, unos muy futuristas de qué teníamos que hacer para sobrevivir y todo lo demás. Y uno de esos era una tendencia tecnológica en el mundo, porque ese ejercicio había partido de una vigilancia, era transmisión de energía sin cables. Y ese proyecto fue pucha, hay una startup en el mundo que lo está haciendo hoy en día. El año pasado salieron noticias, Estados Unidos empezó a hacer transmisión de energía, pruebas de transmisión de energía sin cables y demás, pero es una startup en el mundo la que lo hace. Y los buscamos en su momento y no nos pararon bola, seguramente dijeron Grupo Energía Bogotá, Colombia, Latinoamérica, no tengo ni idea. Hace 4 años y el año pasado tuvimos nuestro primer piloto con ellos. Somos la primera utility latinoamericana probando en una tecnología súper temprana, incluso cambiando nosotros paradigmas porque nosotros hemos sido muy de adopción tecnológica. Nosotros no participamos ni a hoy, esto no quiere decir que no pueda cambiar, pero a hoy no somos tan partícipes de proyectos donde la tecnología está muy temprana porque no tenemos la capacidad de apropiarla y de traerla o de como sostenerla en el tiempo, pero como organización nos atrevimos, hicimos un primer piloto, primera utility latinoamericana que prueba transmisión de energía sin cables, con un caso de uso muy específico, ¿sabes? Pero es como desde el punto de vista de ecosistemas, desde el punto de vista de innovación abierta, es decir, pues pucha, tú de alguna manera eras nadie hace 4 años en el sentido de tenías una estrategia que seguramente no tenía la attractiveness que necesitan esos actores, y después de 4 años haciendo las cosas con foco, con orientación, logras atraer esa startup única en el mundo a que se quiera conectar contigo y a que quiera hacer contigo esa experiencia. Entonces ese como caso es muy lindo, porque mucho de esto, y yo creo que eso es como otro mensaje para los que se meten en esto, en nuestro caso, no en todas será así, pero mucho de esto es de posicionamiento en esos ecosistemas. O sea, es cómo te posicionas en el ecosistema, cómo sales a venderte, en qué espacios participan para que sepan quién eres tú, para que sepan, sabes, que eres una multilatina con presencia en X países, en X sectores, y cómo te vuelves atractivo, porque tienes que ser atractivo. Esto es una relación de 2 o de 3 si lo piensas como en más actores, en esa triple hélice y lo que quieras, digamos, como lo quieras ver, pero tienes que ser atractivo para el otro, si no, no hay, desde mi deseo de conectar, si yo no genero la atractividad, no hay relación. Entonces es un caso muy lindo desde decir uno, pucha, o sea, me paro bolas, ¿sabes? Es como,
al que yo le llevo echando los perros 4 años y me paró bolas porque me volví interesante, ¿sabes? Y me volví interesante porque seguramente me sé vender mejor, porque seguramente mi problema estaba mucho más claro, porque seguramente la oportunidad que ellos tenían también de aprender con nosotros era mucho más clara. Y esos son como esos casos que uno ve y uno dice, esto tiene mucho sentido, pero también ver cómo en otras empresas, pues no sé, en Perú, en Guatemala, cómo empiezas a tener esos proyectos de innovación que le van mostrando a las compañías. Yo creo que aquí la gran victoria es el aprendizaje que logra tener la compañía y que logra tener como resultado ese proceso de innovación, que vuelvo y digo, a veces el aprendizaje, por ejemplo, para nosotros hubo un proyecto súper interesante de gestión de la vegetación con tecnología satelital. Ese proyecto no nos funcionó, el caso de uso que teníamos no se pudo, digamos, resolver con esa aplicación de la tecnología y fue el mayor aprendizaje, ¿sabes? Para una empresa que estaba dispuesta a firmar, digamos, a tener un proceso de contratación muy grande con esa tecnología, en un proceso de innovación de 6 meses tú les muestras y les dices, este no es el camino porque no le va a dar los resultados esperados. Y eso también es valor, un ¿no? gran éxito, o sea, eso es un súper caso de éxito, porque hoy en día entonces ya los equipos técnicos saben que para ese caso de uso en ese problema, ya, check, descartamos esta tecnología en esas condiciones que había. No quiere decir que más adelante no pueda evolucionar o no pueda haber nuevas cosas, pero ahí empiezas tú a ver que el éxito no es solo que funcione, sino el éxito también es que no funcione, y eso es súper valioso y son esos casos que decimos, nos dan vida para seguir andando. Lo que nosotros llamamos el return of intelligence, ¿no? Como ese aprendizaje que te da y activa gestión de conocimiento. Lado me parece muy curioso que acá la startup detrás del corporativo y cuando es en un ecosistema global, cuando hay un desarrollo tecnológico de frontera, entonces el corporativo detrás de la startup me parece bien curioso y es el que tiene la capacidad de desarrollo, se vuelve atractivo también, entonces también. Mira que para nosotros, yo creo que eso ha sido como una dosis de humildad. Es decir, soy yo el que me toca volver atractivo. O sea, el ser un corporativo per se no me hace atractivo, ¿sabes? ¿No? Y menos en este sector y menos en ¿sabes? O sea, menos en todas las cosas que están pasando. O sea, seguramente hay muchos más atractivos que yo. Y las startups, las que son contadas, que tienen las tecnologías súper disruptivas o súper innovadoras o que están generando más valor, pues a lo mejor yo no soy, ¿sabes? Yo estoy dentro de una lista muy grande para ellos. Entonces, ¿cómo realmente yo me voy a la tarea de ser yo el que busca la relación? Y mucho, digamos, hoy en día, por ejemplo, de mi rol es es estar buscando startups en el mundo, hacer scouting con foco, hacer contactos en frío, que no te respondan los correos y a los 6 meses como, ¡ay, pucha, me respondieron! ¿Sabes? O sea, LinkedIn full time de hola, soy Laura, ¿sabes? Como tenemos esta empresa, somos así, queremos generar este valor, porque es tú bajarte un poco como del pedestal en donde creen estar muchos de los corporativos, no todos, para decir, es que yo te necesito y yo te puedo entregar un valor. Entonces vengamos y nos conectamos. Y así, muchos de los casos que hemos tenido son así, de un WhatsApp o un LinkedIn o, pucha, Santiago, tú conoces a este man que está en yo no sé dónde, y ahí la verdad uno se empieza a dar cuenta que esas relaciones de contacto pues sirven un montón, ¿sabes? Sirve un montón el empezar a tener, pues no sé, digamos que en esta historia al menos mía como gestora de este ecosistema, pues yo viví en Perú y trabajé en Perú, manejé una red, digamos, de emprendedores en Latinoamérica muy grande, entonces conozco a mucha gente, una red global también manejé cuando estaba, digamos, siendo parte de la Andy, entonces eso te empieza y tú te das cuenta que en realidad estás a tres pasos de una persona, o a 3, pues la teoría de, ¿sabes? Como de los 3 contactos para llegar a alguien, y es cierto. Pero eres tú el que se tiene que volver atractivo, o sea, eres tú el que, un poco como el dicho que dice que el que quiere besar busca la boca, pues si tú quieres conectarte con lo mejor tienes que buscarlo, no te puedes quedar sentado esperando a ver si te llegan 100 aplicaciones en tu programa, que 100 no son nada si no tienes a la que necesitas. A lo mejor el programa más exitoso y te llega una, la que necesitas.
Lau, Entonces no, es como... me parece espectacular porque tu rol es como emprendedor dentro de una corporación tal cual, porque lo que tú describes es lo que nosotros hacemos buscando al corporativo, al líder de innovación. Y, y eso de capital relacional y ese capital social sin duda es, o sea, Laura es Laura, pero tiene, sí, conoce a 300 emprendedores, es toda esa red que tiene detrás también, entonces también por eso conectarse es muy, muy importante. Lau, vamos a pasar a la última parte del podcast donde te voy a hacer unas preguntas rápidas, sencillas. La primera es, si tú te pudieras devolver al pasado en el DeLorean de Marty McFly de la película Volver al Futuro y darte un consejo a la más joven Laura iniciando en el mundo de innovación, ¿qué consejo te darías? Que nunca desaproveche esas oportunidades de conectarse y de realmente crear relaciones de largo plazo. Muchas veces tú pasas por trabajos, por momentos, por espacios y si no tienes como esa mirada del conectarse y el tener una buena, ¿sabes? Una buena relación como con ese entorno, al menos para mi trabajo hoy en día, pues no sería importante. Y digamos que yo se lo diría a esa Laura de ser más estratégica, ser más incisiva en esas relaciones, ser más entradora, porque eso lo va cogiendo uno, pues, con los Con años, la con la cancha. cancha, pero a lo mejor uno podría haber aprovechado, o esa Laura podría aprovechar muchos más skills para ese capital relacional, que en este trabajo es muy interesante, Gran muy importante. consejo. ¿Cuál es tu Arequipe hoy en día? Mi Arequipe hoy en día es cómo le vamos a dar una vuelta a la innovación abierta para que siga generando valor, porque estos son ciclos y después de 4 años hay cosas que decimos, pucha, tenemos que hacerlas de manera diferente, si no nuestro cliente interno se va a aburrir. Ya, incluso ya se los enseñamos a hacer, ya no nos necesitan a nosotros para hacerlo, pero también es como sigo yo generando valor. Entonces, mi Arequipe es, y ojo que ese ecosistema, si el cómo es esa innovación abierta, entonces es cómo hago innovación abierta más grande y con más impacto y en cosas de mucho más valor para la organización. Tremendo. Es como innovar sobre el proceso de innovación, Exacto. ¿no? Sí, hoy en día, pues de hecho, nos estamos repensando cosas ¿deberíamos tener programas o no? ¿Matamos el venture client o no? ¿Seguimos haciendo retos de innovación abierta o no? ¿Seguimos apostándole al core o al futuro? ¿Sabes? Porque todas las preguntas existenciales después de 4 años, y 4 años puede ser mucho o no puede ser nada, dependiendo cómo Depende lo del quieras sector. ver, ¿sabes? Del sector, de la organización, del momento de la compañía, todo. Pero ese es el arquetipo hoy. O sea, ¿qué vamos a hacer para que esto sea más grande y más grande, es que genere más impacto, que genere más valor y que realmente nos haga ser más grandes desde lo que estamos haciendo para nuestra compañía? No es más grandes para el ecosistema, no es más grande, sino es más grandes para generarle valor a nuestra empresa y a los negocios. Hablando de grandes, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uy, no, esa pregunta es muy difícil. No sé qué quiero ser grande. Por ahora seguir siendo esta Laura más grande, no, más innovadora, más emprendedora, más de todo. Lau, muchas gracias por este capítulo. Yo de verdad tenía en el checklist, yo quiero tener a todos los innovadores corporativos acá y tú eras un must en este podcast. Entonces, gracias por estar acá. Gracias por compartirnos tu experiencia. Nosotros dejamos ahí tu contacto y todo Claro que porque la sí. gente igual empieza a preguntar y si tiene una startup o algo, pues la gente se empieza a conectar. Entonces te quiero agradecer un montón por estar acá y nosotros te tenemos un detalle que ya te lo dimos, que es un Sí, libro. ahí está ya, ahí guardado, abre, mete la mano. En el de atrás, creo, en el del computador, no, atrás. Y ahí es que ya lo había guardado, pero Sí, nosotros acá en claro. este podcast regalamos libros. Entonces te vamos a regalar este libro. Esta es Es una súper, recomendación de Santi. es un gran libro. Es Y ya sabes que la mitad de mi trabajo es posicionamiento, comunicación. es comunicación, es cómo nos volvemos atractivos y nada, se puede hacer. Hoy se me olvidaba un dato que se los voy a dar y es
Victoria temprana, pues no victoria temprana, mentiras, como caso de que lo vuelve a uno orgulloso. Hoy en día yo soy feliz diciendo a la organización que tenemos un ecosistema de más de 1.200 startups mapeadas en el mundo a disposición de mi organización para solucionar temas, curadas, analizadas de alguna manera, ¿sabes? No todas en el mismo nivel de detalle, pero se puede si hay decisión de hacerlo y si hay ganas y si hay condiciones para que las cosas pasen. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más, cómo construir ecosistemas globales de innovación con Laura López del Grupo de Energía Bogotá.